A ver, pregunta si soy George. Está como suavecito. Pues tener cuidado de que no se saque. ¿Los que están en línea escuchan? Sí, sí se escucha y se ve la presentación. Sí, lo escucha. Bueno, pues buenos días. Nos volvemos a ver. El tema que vamos a ver hoy, siguiendo el temario, bueno, vamos a ver el patrón nodular. Vamos a tratar de ver las patologías más comunes que presentan este patrón nodular, pero sobre todo que sepan cómo identificar esos nódulos, de qué tipo son y sobre todo cómo los vamos a ver en imagen, ¿ok? Como definición y como la sociedad de Flegel, como nos basamos todos, el nódulo se define como una opacidad redondeada, bien o mal delimitada, que mide hasta 3 centímetros de diámetro. Y un micronódulo, toda aquella opacidad que mide menor de 7 milímetros. Recordando solamente que en el glosario del 2002, para que no lo bajen ni nada, un micronódulo lo define en menor de 7 milímetros, pero eso ya está obsoleto, ¿ok? Menos de 3 milímetros es el micronódulo. Y bueno, ¿cómo se divide el nódulo? Tenemos dos tipos, el sólido y el subsólido. El sólido, por lo tanto, es un nódulo que tiene densidad de tejidos blandos y un subsólido es aquella que tiene una densidad en vidrio ilustrado. Si recordamos también la definición, es toda aquella opacidad que aumenta, pero que no oscurece los trayectos vasculares. Dentro de los sólidos, pueden dividirse, puede estar solitario o puede ser múltiple. Y de los subsólidos, el vidrio ilustrado pues, puede ser puro completamente o puede tener una parte sólida. Esa sobre todo es la que hay que tener mayor cuidado. Por supuesto, dentro de estos también subsólidos puede haber la división entre solitarios o múltiples. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer la semiología radiológica de un nódulo? Bueno, lo que siempre debemos de checar en todo nódulo es el tamaño y la morfología, si sus bordes están bien definidos, si son lisos, si están estipulados, o sobre todo si se alcanzan o no a distinguir. El tamaño, muy importante, si se acuerdan también para el seguimiento del nódulo pulmonar solitario, pues es lo más importante. La localización también, tratar de dar una localización exacta. La multiplicidad, ver si es solitario o si existen más de 5, porque por lo general mencionan que arriba de 5 disminuye la probabilidad de que esa patología sea maligna. ¿Okay? Y pues bueno, todo lo que ustedes ya conocen o la clínica que nos tienen sobre todo ventajas, y la edad, el sexo, las comorbilidades, los riesgos asociados y sobre todo la clínica que puede o no presentar el paciente en el momento que se le diagnostique el nódulo pulmonar solitario o el patrón multinodular. Y bueno, también es importante conocer cómo hay que medir esos nódulos. Anteriormente se decía que se deberían de tomar los 2 diámetros máximos en un corte axial y hacer un promedio. Pero en la más reciente publicación solamente es importante tener los 2 diámetros de forma independiente, porque para darle el seguimiento a ese nódulo, el que vamos a tomar en cuenta es el diámetro máximo. ¿Okay? No hay que tomarlo ni anteroposterior ni entreverso, sino cómo vaya el eje de ese nódulo. E igual, en un nódulo subsólido hay que tomar el eje máximo. Y aquí es importante, si tiene una parte sólida, hay que medir tanto la parte, todo el nódulo, con la parte sólida y el vidrio ilustrado, y la parte sólida que nos va a interesar. ¿Okay? Y bueno, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que nosotros conocemos para valorar el nódulo pulmonar solitario? Pues bueno, tenemos desde la radiografía simple hasta la resonancia.
si bien conocemos que la radiografía simple es el método que más utilizamos o que más se utiliza en el mundo, tenemos que hay una sensibilidad muy baja para la detección de un nódulo pulmonar solitario, que alcanza solamente hasta un 45%. Y eso para todos los nódulos sólidos que pueden llegar a medir a 7 u 8 milímetros mayor que eso. Si el nódulo presenta un cierto grado de calcificación, bueno, se puede llegar a visualizar cuando incluso tiene 5 o 6 milímetros de diámetro. Si el nódulo sólido es menor de 5 milímetros, la sensibilidad baja hasta un 4%. O sea, muchas veces, en la mayoría no lo vamos a lograr a ver. El siguiente método que tenemos en aumento en la sensibilidad y especificidad, bueno, tenemos la tomografía computarizada. Ahí sí, vamos a tratar de ver todos los nódulos, o se van a lograr ver todos los nódulos, incluso los que tienen 1 o 2 milímetros, alcanzando una sensibilidad del 81% hasta una especificidad del 93%. Y posterior, bueno, ya tenemos unos estudios un poquito más complejos, que es el PET y la resonancia, que bueno, aquí el PET pueden lograrse a ver los nódulos que miden más de 8 o 9 milímetros. Hay autores que lo mencionan que es considerable para tomar el sub máximo en mayores de 1 centímetro, pero bueno, cuando se logra visualizar un nódulo y se le toma el sub máximo, bueno, se menciona que todavía hay estudios, ¿no? Si el sub máximo es menor de 2.5, bueno, puede hablarnos de una benignidad. Si es arriba de 2.5, puede hablarnos de una malignidad. Sin embargo, si tomamos el punto de corte de 2.5, la sensibilidad es del 78 hasta una especificidad del 81%. Sin embargo, si tomamos el punto de corte a partir de 5, la especificidad aumenta hasta un 94% y un valor predictivo positivo de hasta un 93%. Y si nosotros bajamos el punto de corte para benignidad menor de 1, bueno, la especificidad y la sensibilidad igualan hasta un 95-96%. ¿Ok? Entonces es mejor que tomemos el punto de corte que tiene mayor sensibilidad y especificidad, que es de 5. Y bueno, en la resonancia magnética, también ya desde hace aproximadamente unos 10 años, unos 8 más o menos, se han empezado a implementar secuencias que nosotros podemos visualizar o bueno, tratamos de implementar para saber si puede o no ser benigno o maligno. Dentro de las secuencias que más se utilizan es la difusión, abreviado con estas letras, y bueno, se aplica la difusión cuando el nódulo mide mayor de 1 centímetro. En grandes rasgos, ¿qué es la difusión? Bueno, la difusión es saber si es la cantidad de células o que puede tener este nódulo. ¿Ok? Y bueno, sin embargo, bueno, también se han implementado nuevas secuencias rápidas que en este caso, la densidad de protones, que nos pueden, que son cortes más milimétricos y que pueden ayudarnos a visualizar nódulos que incluso miden menos de 8 milímetros, 7 o 8 milímetros, con una sensibilidad que alcanza un 83% y una especificidad de hasta un 91%. Y bueno, fue a grandes rasgos, nada más que hablamos del nódulo pulmonar solitario, pero bueno, en sí la clase es del patrón nodular múltiple o multinodular, como lo quieran llamar, y como tal también la Sociedad Fleischner la define como múltiples o innumerables opacidades redondeadas, pequeñas, discretas, que tienen un número o un diámetro de 2 hasta 10 milímetros. Y la distribución es generalizada, pero no necesariamente uniforme. Aquí también hay que tener en cuenta que hay autores que mencionan que un patrón nodular múltiple puede llegar a medir hasta 3 centímetros. Y cuando se toma ese rango de tamaño, los menores de 1 centímetro dicen que es un patrón nodular pequeño, y cuando es mayor de 1 centímetro, bueno, dicen que es un patrón nodular grande. Y bueno, el patrón miliar, dentro de ellos también son múltiples radiopacidades pequeñas que miden menor de 3 milímetros. Y bueno, nada más recordando de dónde viene la palabra miliar, que son parte de los mijo, que es un cereal que se produce sobre todo en África y Asia. Y bueno, ya cuando nosotros nos enfrentamos a un patrón multinodular, sobre todo pues la radiografía simple siempre es la primera
en que se solicita para saber si no tiene o no patología en ese momento. Y bueno, en grandes rasgos podemos dividir la patología en agudo, subagudo o crónico. Dentro de estos, si que tienen un patrón miliar presente, bueno, tenemos toda la tuberculosis, la histoplasmosis, las diseminaciones endobronquiales de las tuberculosis y las infecciones virales en un contexto agudo. Si ya tenemos algún contexto subagudo o crónico, bueno, ahí van a aparecer todas las enfermedades exposicionales, la sarcoidosis, la neumonía por sensibilidad o algún carcinoma metastásico. ¿Ok? Sin embargo, bueno, también nosotros, desde que tenemos en la placa, tenemos que hacer la semiología radiológica para saber la localización, para saber el número, la morfología, el tamaño de esos nódulos. Es como en estos dos ejemplos que vemos que no se alcanza a ver desde allá, pero el patrón, el que predomina es el micronodular o el miliar. Un acercamiento donde vemos múltiples radiopacidades muy pequeñitas distribuidas de forma difusa. Sin embargo, si se fijan, la diferencia que hay entre estas dos es que en la del lado derecho, el patrón micronodular se distribuye sobre todo en las regiones centrales y respeta las zonas periféricas. En contrario con esta, pues de que el patrón miliar es difuso. La diferencia, bueno, esta es una tuberculosis miliar y esta no es sarcoidosis. Y pasando al método de elección para saber la localización exacta de esos nódulos que queremos conocer su naturaleza, bueno, en la tomografía. También recordando que la que se utiliza o la que de preferencia nosotros queremos son todas esas tomografías de alta resolución que tienen los cortes milimétricos, de preferencia menor de 1 milímetro, ¿sí? Y de entre esas dos, desde la volumétrica y la secuencial o la axial que conocemos, bueno, la secuencial es la que nos va a dar mayor nitidez de las estructuras y sobre todo del lobulillo pulmonar secundario, que es que nos vamos a guiar para saber la localización de esos nódulos. Y bueno, también, igual que en la radiografía, pero con mayor exactitud, bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiarles a esos nódulos? Vamos a estudiarles la apariencia, la atenuación, como ya les había mencionado, la distribución tanto en sentido cráneo-caudal como en plano axial y la distribución específica de acuerdo al lobulillo pulmonar secundario. Bueno, la distribución cráneo-caudal, si nos vamos a patologías que puedan tener esta distribución, tenemos que en los lóbulos superiores predomina la sarcoidosis. Entre ellas también predominan todas las exposicionales, la histocitosis de Langerhans, hay algunas bronquiolitis respiratorias. En los lóbulos inferiores, bueno, todas las enfermedades por ende que tengan un componente hematógeno, como las metástasis hematógenas, la asbestosis, la neumonía organizada o alguna hemorragia alveolar. Y bueno, existen también una clasificación que es difusa, como la carcinomatosis linfangítica, la neumonitis por sensibilidad, tuberculosis miliar, histoplasmosis, etc. Y si nos vamos en un plano axial, bueno, si se acuerdan también, anteriormente era la periferia y el centro de la tomografía, sin embargo, bueno, ahora si nos vamos a las regiones peribroncovasculares, las regiones centrales, lo que predomina es la sarcoidosis, como ahorita les dije en la placa simple, las neumoconiosis y la linfangitis carcinomatosa. Si nos vamos a las patologías que pueden presentarse, que predominan en la periferia o en las regiones más distales subpleurales, bueno, la asbestosis, la neumonía organizada, las metástasis hematógenas o enfermedades de la vía aérea pequeña. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta la distribución o las enfermedades que predominan en cierta parte del pulmón, bueno, ahora vamos a checar la apariencia y la atenuación. Existen dos tipos de nódulos que nosotros podemos lograr ver, los nódulos intersticiales y los nódulos alveolares o del espacio aéreo. Los nódulos intersticiales, la gran diferencia es que tienen unos bordes bien definidos en comparación con los alveolares que tienen mal definido. Y esto porque si recordámonos que el intersticio, bueno, si se llena ahí por tejido fibroso o células o algo, lo que va a contener ese nódulo es todas las paredes del intersticio. Es por eso que se logran ver definidamente. En cambio, con los nódulos alveolares o del espacio aéreo, pues como no hay, hasta que no se llene por completo ese nodulillo pulmonar secundario,
pues puede haber paredes indefinidas y mal delimitadas, y es por eso que los bordes son mal delimitados. Por lo general, los nódulos intersticiales, hasta que dan patología, bueno, la atenuación es de tejidos blandos, y los nódulos alveolares, dependiendo lo que esté sustituyendo el aire de la vía aérea pequeña, ya sea pus, células, pueden dar el patrón tanto en vidrio ilustrado o con atenuación de partes blandas. Bueno, para iniciar, vemos que este es un nódulo alveolar o del espacio aéreo. ¿Cuál es la característica que es? Si recordamos también de la anatomía, el bronquiolo distal llega al centro o al núcleo del lobulillo pulmonar secundario. Es por eso que la patología iniciaría en el centro. Teniendo en cuenta que hay una dilatación del bronquiolo distal o de la vía aérea pequeña distal, va a iniciar en el centro. Es la representación del lobulillo pulmonar secundario. Y bueno, cuando se empieza a llenar, como les había mencionado, con pus o con lo que ustedes deseen, células, bueno, va a empezarse a llenar hasta llegar a completar o hasta llenar por completo el lobulillo pulmonar secundario. Y es por ende que puede llegar a tener una atenuación en vidrio ilustrado hasta una atenuación de partes blandas, ¿sí? Pero siempre delimitado por los septos interlobulillares. Y bueno, sin embargo, también a pesar de que haya llenado parcial o completo de esa vía aérea pequeña, también puede haber cierto grado de inflamación en las paredes bronquiolares distales, y por eso nosotros podemos lograr ver también ciertas hiperdensidades lineales asociadas a esos nódulos, ¿sí? Y como vemos en que es un patrón en el árbol de generación, que posterior vamos a ver. Y bueno, si nos vamos a la patología que tiene de predominio ese tipo de nódulo, esa apariencia, bueno, las bronquiolitis infecciosas y las bronconeumonías segmentarias son las que predominan. Las aspiraciones, la cirrosis quística, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, y si se fijan, sobre todo son enfermedades que afectan la vía aérea pequeña y distal. ¿Okay? Y ahora, conocer la diferencia con los nódulos intersticiales, vemos muy evidente que la afectación aquí o los nódulos están bien delimitados y tienen atenuación de partes blandas. Y bueno, ¿esto por qué? Pues ya les había mencionado igual que sobre todo ocurren por los septos interlobulillares, subpleurales, etc. Y también acordamos que hay linfáticos que acompañan la vena y la arteria del bronquiolo central. Por eso que también puede haber cierta afectación del intersticio centrilobulillar. Bueno, y cuando hay eso, al igual que los de la vía aérea distal, pueden hacer conglomerados y pueden formar una pseudomasa, ¿no? Pero en realidad, pues es un conglomerado de todos los nódulos intersticiales. Y bueno, todas esas patologías dan afectación intersticial o diseminación linfangítica, como es la sarcoidosis, la diseminación por enfermedades de neoplasias, las linfoproliferativas, la silicosis y la neumoconiosis por trabajadores del carbón, la amiloidosis, etc. Y bueno, esto yo creo que es un poquito, para ser más específico de lo que les comenté, la distribución. La distribución, pero de acuerdo al lobulillo pulmonar secundario. Esa es la representación esquemática de unos lobulillos pulmonares secundarios, y de acuerdo a esto es como vamos a clasificarlo, tanto en centrilobulillares como perilinfáticos o aleatorios. Si tenemos que estos son los bronquiolos terminales, antes de los bronquiolos respiratorios, la enfermedad es por dilatación de la vía aérea distal con acumulación de líquido, con acumulación de pus, y es por eso de la apariencia. Si se acuerdan también, la vía aérea distal no toca la superficie pleural ni las fisuras. Es por eso también importante reconocer que estos nódulos centrilobulillares no van a tener indemne o van a tener respetado de 5 a 10 milímetros de la superficie pleural o de las fisuras. ¿Okay? Nunca van a tocarla. En cambio, los perilinfáticos, bueno, pues se van a distribuir tanto de las regiones subpleurales, por los septos interlobulillares, etc. Y van a tener pues, los bordes bien definidos porque hay algo que los está delimitando. Y pues los aleatorios prácticamente pueden estar en cualquier lado.
Para empezar, bueno, dentro de los nódulos perilinfáticos es a causa de una participación o extensión a través de los linfáticos pulmonares, predominando en 4 localizaciones específicas. Si se acuerda también, esto va guiado de acuerdo al intersticio que va a afectar. Si afecta a la zona central, va a afectar el intersticio perobroncovascular parailiar. Si afecta a las regiones subpleurales, bueno, es el intersticio subpleural. Va a afectar también todos los septos interlobulillares y en menor afectación o en menor grado el intersticio peribroncovascular centrilobulillar. También acordémonos que es parte del intersticio axial, que es continuación del peribroncovascular. ¿Okay? Y bueno, muchas veces cuesta delimitar bien dónde se localizan, pero un hallazgo que nos puede saber si o no son perilinfáticos, bueno, son las cisuras. Si se fijan, todas las 2 cisuras tienen nódulos y es como arrosariado, un aspecto como arrosariado. Sin embargo, bueno, no todo lo que hay en la cisura puede ser diseminación por lo tal linfangítica, sino también existen algunas pequeñas nodulaciones, pero sobre todo de forma triangular, que corresponden a los ganglios cisurales, tenerlos presentes, nada más. Y bueno, si se fijan también, el intersticio peribroncovascular iliar, vemos cómo existe una apariencia, puede ser tanto la apariencia de las paredes bronquiales o de las paredes vasculares como arrosariados, ¿sí? Y vemos también cómo existe afectación de las cisuras. En este caso, pues la que más comúnmente conocemos o la de predilección por una diseminación linfangítica, pues es la sarcoidosis. Ese es solo otro ejemplo. Vemos cómo existen todo lo que vemos en la placa, las radiopacidades que vemos en la placa se ven en la tomografía asociados a derrame pleural bilateral, pero vemos cómo además de ese patrón reticular que vemos cómo existen como unas ciertas nodulaciones de los septos interlobulillares. ¿Se fijan? Están arrocerados, o sea, no es completamente liso. ¿Okay? En este caso, pues es una carcinomatosis linfangítica secundario a una diseminación por un antecedente de cáncer de mama. Y bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de los nódulos perilinfáticos? Pues la más común, la sarcoidosis, la carcinomatosis linfangítica, algunas neumoconiosis, las neumonías intersticiales linfoideas y amiloidosis como patologías raras. Dentro de los nódulos aleatorios, como ya les había mencionado también, pues no hay una distribución específica o particular. Pueden distribuirse de forma uniforme, difusa y homogénea. Sobre todo van a tener una atenuación de partes blandas, van a ser bien delimitados y bueno, van a ser fácilmente visibles. Y sobre todo se van a ver en enfermedades con diseminación hematógena. Es como en esta vemos como existen un patrón miliar en la radiografía que se corrobora en la tomografía, en los cortes axiales, como existen múltiples micronulos que los vemos bien definidos, pero no tienen una distribución específica de acuerdo al lobulillo pulmonar secundario. Y esto, pues, secundario a una tuberculosis miliar. Acordémonos también que muchas veces van a tener hallazgos o en la ventana mediastinal que nos pueden hacer sospechar también de ciertas patologías. No van aislado, vamos, todo el patrón nodular que podemos ver. En cambio, pues si vemos el patrón nodular, como les había mencionado, no respeta que sea menor de 1 centímetro, sino incluso pueden llegar a tener hasta 3 o mayor diámetro. Y bueno, vemos que es un patrón multinodular, difuso, bilateral, que no podemos obviamente hacer una relación de acuerdo al lóbulo pulmonar secundario. Y bueno, esto es una metástasis. Ya de esa manera, pues sí está más difícil saber qué onda. Bueno, para mí. Bueno. Y en vemos cómo también es un ejemplo que hay múltiples radiopacidades difusas de ambos pulmones, pequeñas que no alcanzan probablemente los 3 centímetros, sino se quedan en menos de 1 centímetro. No hay predominio sobre el lobulillo pulmonar secundario de forma difusa y aleatoria.
y esto pues es correspondiente con una histoplasmosis. ¿Okay? Si acordamos también en las fases agudas, que sobre todo se puede diagnosticar con sinomegalia, con adenomegalias ciliares, bueno, también pueden estar acordes con un patrón multinodular. Y bueno, ¿cuáles son los diagnósticos de un patrón multinodular? Bueno, la tuberculosis miliar, las infecciones fúngicas miliares, las metástasis hepatógenas y los procesos perilinfáticos que pueden ocasionalmente aparecer de forma aleatoria. Y dentro de los nódulos centrilobolillares, bueno, como les había recordando también y repasando, es cuando existe un compromiso del bronquiolo centrilobolillar, cuando puede verse arteria o linfáticos, y la enfermedad de la vía aérea es la más común, la que puede provocar estos nódulos centrilobolillares. Y esos nódulos centrilobolillares, también recordando, pueden ser en vidrio ilustrado o puede ser con densidad de partes blandas. El vidrio ilustrado, sobre todo, es por una enfermedad de la vía aérea o enfermedad vascular. Dentro de la enfermedad de la vía aérea, pues los procesos infecciosos. Y bueno, vemos cómo en la placa, si la opacidad de forma difusa, sin embargo, pues bueno, no hay un nódulo o nódulos que nos llamen exactamente. Simplemente la radiopacidad es incrementada de forma difusa. Corroborándolo con una tomografía, vemos cómo existen nódulos centrilobolillares en vidrio ilustrado que no afectan las zonas subpleurales y que están mal delimitados. Un acercamiento, igual, como está repleto de los nódulos centrilobolillares, pero si se fijan, hay espacio entre ellos. O sea, sí se delimitan, digamos, las paredes no bien, pero sí se limitan uno entre otro, es porque, bueno, lo delimitan. Por hipersensibilidad. Otro caso, vemos cómo existen nódulos centrilobolillares en vidrio ilustrado. Acordémonos también que depende de la etiología o depende de la enfermedad que nosotros estemos viendo, puede haber diferentes estadios, puede haber conglomerados, parte de eso puede haber llenado completo del bronquiolo distal, que es cuando ya van a aparecer nódulos con densidad de partes blandas. Eso es como la distribución es difusa. Vemos también cómo afecta del lado, sobre todo del pulmón derecho. Y bueno, esta es una infección por el metanemovirus humano. Y bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, dentro de la vía aérea, lo que más va a predominar son los procesos infecciosos, pues, la neumonitis por sensibilidad, las bronquiolitis respiratorias, los atípicos, la neumonitis folicular o ciertas neumoconiosis. Y si nos vamos a la parte vascular, bueno, la edema pulmonar, la hemorragia pulmonar o las calcificaciones metastásicas también. Que eso, pues bueno, ya lo vimos la clase pasada, como también se asocia. Y los nódulos centrilobolillares con atenuación de partes blandas son homogéneos y se caracterizan por una inflamación infiltrado con consolidaciones del alveolo peribronquial o densa fibrosis peribronquiolar. Bueno, vemos cómo existe en los cortes axiales, cómo existen nódulos de partes blandas, ¿sí? Bien delimitados, pero asociados, no son aislados estos solamente con estas características, sino también vemos, no se alcanza a ver allá, pero existen algunos nódulos cavitados asociados a esos nódulos sólidos. Es por eso que les digo que no vienen aislados, en este caso como patología de una histocitosis de Langer. Y bueno, también recordando que de acuerdo a lo que se pueda acumular ahí en la vía aérea distal, puede o no darnos el aspecto de partes blandas como una infección por virus sincitial respiratorio. Vemos que también dependiendo la cantidad de células de pus que pueda haber ahí, pues bueno, puede hacer la atenuación diversa. ¿Y cuáles son los que nos van a dar las patologías con los nódulos centrilobolillares de partes blandas? Bueno, todas las diseminaciones endobronquiales de infecciones, de tumores, por ejemplo, el adenocarcinoma mucinoso invasivo,
la aspiración, la histocitosis de Langerhans que ya vimos, el edema pulmonar, que también ya vimos. Y bueno, el árbol de Brodt también. Es otros nódulos que vemos como opacidades lineales, ramificadas, que pueden medir aproximadamente 1 a 2 milímetros de grosor y hasta 2 centímetros de longitud. Se asocian sobre todo a nódulos pequeños en la punta de las ramas o a lo largo. Y bueno, ¿qué es lo que va a representar? Es cuando todos los bronquiolos distales en la vía aérea distal, estos son las ramas que van a estar llenas de pus, llenas de células, y están acompañados de toda la inflamación peribronquiolar a los lados o distal. Es lo que va a dar la apariencia de la nodulación. ¿Okay? Y bueno, no siempre van a tener una apariencia como tal en árbol de brote, pero pueden dar, vemos, bueno, este es el de arriba, el ejemplo esquemático, cómo cuando se llena el bronquiolo distal, da la apariencia de la rama, y del brote son la inflamación peribronquiolar. ¿Okay? Vemos cómo pueden estar asimétricos, cómo pueden tener una o dos ramas, cómo pueden incluso solamente tener una apariencia como nodular ahí dentro del bronquillo pulmonar secundario. Y bueno, lo más característico es que esto sea causa de las infecciones bacterianas e infecciones micóticas, como ustedes ya lo saben, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis o la aspergilosis broncopulmonar alérgica, pues son características que nosotros veamos hallazgos con árbol en brote. Sin embargo, bueno, puede haber también enfermedades bronquiolares no infecciosas que nos pueden dar esta apariencia. Por ejemplo, el adenocarcinoma también mucinoso invasivo, la bronquiolitis folicular, la aspiración o incluso las metástasis intravasculares. Y bueno, vemos cómo es un corte axial a nivel de las venas pulmonares inferiores, y esta es una reconstrucción MIP. Si recuerdan, también la reconstrucción MIP solamente nos acentúa todas ellas que tengan mayor densidad, todas las estructuras que tengan mayor densidad, y vemos cómo la configuración, si hacemos un acercamiento, cómo la configuración de esos nódulos a veces pueden ser como borrosos o brumosos, pero si se fijan, sí da la apariencia de los esquemas que vimos. Puede ser como el bronquiolo está lleno de pus, como existen ramas a los lados, y bueno, la apariencia es típica de en este caso, de una tuberculosis. Y bueno, como conclusión, nada más, tanto nosotros como ustedes, bueno, debemos de tener el reconocimiento de las imágenes, la distribución, la morfología, y bueno, la ventaja de la clínica que puede presentarse para ir reduciendo los diagnósticos diferenciales con que se puede quedar cada paciente. No sé si tengan dudas, preguntas, sugerencias. ¿Dudas, muchachos? ¿Ninguna? Pregúntenle al doctor lo que quieran. Está listo. El tema del nodo pulmonar secundario, la verdad es que fue como una introducción muy pequeña, porque de ese podemos hablar horas, ¿no? Desde el abordaje hasta los métodos que nosotros podemos ayudarles. Pero, pues, si no hay dudas, preguntas. Quisiera que les aclararas cuál es tu sugerencia de qué estudio solicitar cuando ven una placa de tórax y sospechan un dato múltiple. ¿Qué estudios tomar? Bueno, también, recordando también que les hice mención que la tomografía de alta resolución es la que nos va a ayudar a saber la distribución específica de ese lóbulo. Sin embargo, existen dos, ¿no? La secuencial o la axial que conocemos, que se acuerdan también, es que va de corte a corte, por lo general separados cada 10 milímetros, y la volumétrica, que esos son cortes seguidos, que aproximadamente hay una distancia, cortes menor de 1 milímetro, de 0.6 milímetros, pero la ventaja que nos da la volumétrica, la secuencial, es que podemos hacer reconstrucción multiplanar, o sea, en coronal, en sagital y en axial, sin perder como la calidad, ¿no? En cambio, la secuencial es mucho mejor para los cortes axiales, y definitivamente la secuencial es la que preferimos para saber la localización exacta. Eso
sobre todo donde se ve el oblío como más secundario o las fisuras más demarcadas. Y bueno, nada más, también dentro de los parámetros, si ustedes vean la tomografía, siempre va a haber a un lado el grosor de corte. ¿Sí? Muchas veces se ve como como nuboso, es un nódulo, si es porque el corte está a 5 milímetros, y esa definitivamente pues no nos sirve. Línea no va a medir. En línea, ni siquiera sé cómo, a ver. No, nada. No. Ok, bueno, si no, pues terminamos. Gracias.